Y en este día, la palabra que Dios por su gracia nos da y que Él va a cumplir en nuestras vidas, en el lugar donde estamos, tiene como título las respuestas que hemos recibido y que vamos a recibir desde el lugar más bajo. Es decir, que puede que estemos en un momento que estemos sufriendo grandemente, que haya dificultades, incluso que pensemos que no puede ser ya más difícil, ¿no? A veces cada uno de nosotros hemos estado en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero como somos hijos de Dios, por gracia de Dios, y estamos aferrados al pacto, de verdad, aunque estemos en el sitio más bajo, más difícil que pueda parecer humanamente, aún así, tomando el pacto podemos ver ya las bendiciones que hemos recibido. Porque Dios en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual, estamos completos en Él. Y no solo las que hemos recibido, aunque estemos en el lugar más bajo, si nos aferramos al pacto, también vamos incluso a ver las bendiciones que vamos a recibir. Hay un animal muy interesante que es la oruga, ¿no? Que no es muy bonito, aunque hay sitios que lo comen. Pero este animal llega un momento que pasa un proceso que se mete en un capullo, ¿verdad? La crisálida. Y ahí está 2 semanas. Y es un tiempo de dificultad. Es un tiempo donde se transforma totalmente ese animal. Es un tiempo que no puede hacer nada. Y luego llega un momento que empieza a abrir ese capullo y es difícil para el animal, ¿no? Está ahí luchando y puede, y es un sufrimiento, ¿verdad? Pero cuando termina ese proceso, ese sufrimiento, ese gusano que lo más que podía hacer era caminar, ¿no? Arrastrarse por el suelo. Después de ese proceso que era difícil, complicado para él, de repente se convierte en una preciosa mariposa. Y ya no hace falta ya caminar más, ¿verdad? Una mariposa sube el nivel totalmente. Ya puede volar, ya puede tener un punto de vista que nunca como oruga podría haber tenido, ¿verdad? Pero tuvo que pasar ese proceso. Dios por su gracia también nos puede tener en ese proceso de dificultad, un momento, como he dicho antes, que estamos en lo más bajo, ¿no? Lo más difícil posible. Pero somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Por eso, que no seamos engañados en esa circunstancia. Lo fácil es quejarse, ¿verdad? Empezar ahí a quejarse, pero la queja que se inicia desde que el hombre quedó en ese estado separado de Dios, ahí empezó el hombre ya a quejarse continuamente cuando las cosas ya no le salían bien, ¿verdad? Pero la queja es incredulidad, nos aboca totalmente al fracaso. Como decíamos la semana pasada, la palabra, Dios es soberano. Él es soberano. Por eso ese momento de dificultad, aunque no sea muy bonito humanamente, de verdad, es el momento para gozar de la mayor bendición. Ese es el momento, para bendecirnos grandemente. Y eso lo vemos, por supuesto, a través de la palabra. Vemos que José estaba en ese proceso. Pero ahí, en vez de echar la culpa a los demás, tenemos que pensar, hay 3 cosas que tenemos que ver si estamos en esa situación. La primera, que es lo obvio. Los hermanos de José, los hermanastros, no le tenían mucho cariño, ¿verdad? Llegaron al punto que lo querían matar. Pero era lo obvio. ¿Por qué? Porque José siempre estaba acusándolos delante de su padre, contándole las maldades que hacía. Y también José era muy orgulloso delante de sus hermanos. Era lo obvio que sus hermanos se sintieran mal hacia él, ¿verdad? Por eso, en medio de esa dificultad,
en vez de estar pensando en echar la culpa a los demás, que pensemos y veamos por qué me ocurre esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Ahí podré ver lo obvio y veré también lo necesario. Y José se tuvo que ir como un esclavo a Egipto. Eso no es nada bonito, ¿verdad? Una persona que ha gozado toda su vida de libertad. En ese tiempo un esclavo tenía los mismos derechos que un animal. No era una persona, era un animal. Entonces, él entendió lo necesario. Era necesario. ¿Por qué? Porque tenía que ir a Egipto a predicar el Evangelio. En vez de quejarse, empezó a ver lo necesario. Era necesario que yo pase por esta situación, porque o si no, quizás nunca hubiera salido del confort de mi hogar, de estar con mi padre, que me trata muy bien. Y Dios, por su gracia, como Él es soberano y Él está obrando a través de nuestras vidas, que en medio de esa dificultad no seamos engañados, que veamos primero lo obvio y que veamos lo necesario. Dios dice en su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8, 28. Por eso, a veces es necesario esos momentos. Es necesario, como decía antes, que esa oruga, cuando es una crisálida que está dentro del capullo, es necesario ese momento para convertirse en una mariposa. Y contaban una vez que cuando estaba el animal rompiendo el capullo, que es muy difícil, ¿no? Está ahí, parece que no puede salir, ¿verdad? Una persona lo vio y le dio pena, ¿no? Pobre animalito, ¿no? Y se lo quitó él el capullo. Entonces salió sin esfuerzo el animal. ¿Y saben qué ocurrió? Se murió. Porque ese proceso, Dios que es creador y que hace todo perfecto, ese proceso era necesario para el animal. Pero uno por querer ayudar, metió la mano, y eso nos puede pasar y nos pasa de hecho, ¿verdad? Por querer ayudar a Dios echamos una mano y lo que estamos no es ayudando, estamos estropeando. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Él hace la obra. Por eso era necesario que fuera vendido como esclavo para ir a Egipto. ¿Para qué? Porque había algo absoluto. Y las cosas de Dios son absolutas, porque lo que Dios hace, nada ni nadie lo puede parar. Hay algo de Dios, y había algo de Dios ahí. Era Dios mismo, que en medio de esa época de destrucción, de idolatría, que es lo que estaba exportando Egipto a todo el mundo, hacía falta alguien, un remanente con el Evangelio, que pudiera estar predicando el Evangelio para bloquear esos desastres. Por eso, José, en medio de la dificultad, no fue engañado. Y ustedes que son hijos de Dios como José, ustedes que tienen al mismo Dios que está con José, en medio de la dificultad no sean engañados. No importa la dificultad, no importa que estén en el lugar más bajo. Que en esa situación, de verdad, en vez de quejarnos, veamos lo obvio. Estemos analizando por qué me ocurre esto. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? Que entendamos que es necesario. Que Dios lo va a permitir para bendecirnos. ¿Por qué? Porque tiene un plan absoluto. Y el plan absoluto es que a través de nosotros su reino se establezca. El nombre de Cristo sea proclamado con poder. Porque aunque han pasado miles de años de esa época, hoy estamos en la misma situación. Hoy estaban predicando en el segundo mensaje, ¿verdad? China, un país tan poderoso, casi el primer país poderoso, ya está desbancando a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Pero qué está exportando China? El virus, ¿verdad? ¿Por qué está ese país con tanto dinero teniendo esos desastres? ¿Por qué es? Es un país comunista. Los comunistas dicen que Dios no existe. Es un país que está encarcelando a los evangelistas. Están quemando, vi un vídeo el otro día, a los cristianos allí. Entonces, es normal que si están impidiendo el evangelio, es normal que vienen desastres, como en la época de José a través de Egipcio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que en medio de la situación, Dios que es soberano, podamos estar mirando, de verdad, lo obvio, entendiendo que es necesario para que se cumpla
lo absoluto de Dios. Para que a través de nosotros, de verdad, el reino de Dios se establezca, el nombre de Jesucristo sea predicado con poder. Por eso, en medio de esa situación, que puedan estar aferrándose a tres cosas. En primer lugar, el mensaje. Y José, en medio de la dificultad con sus hermanos, él se aferró al mensaje del Evangelio. Su padre Jacob le compartió Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? Es el protoevangelio. Es cuando nada más el hombre pecar, Dios por su gracia ya está hablando de que Él iba a enviar a Jesucristo. Que solo a través de Cristo, la descendencia de la mujer, Él vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Él está dando la respuesta. El Cristo que iba a venir para solucionar todos nuestros problemas. Y a través de su papá Jacob, José pudo cerrarse ese pacto. Empezó a orar con él hasta el punto que José quiso dar su vida para la evangelización del mundo. Sabía que de verdad el deseo de Dios es que la gente conozca el Evangelio. Oró tan fuertemente que hasta soñó, tuvo esos sueños donde Dios le mostraba que Él iba a cumplir la evangelización a través de él. ¿Qué quiere decir eso? José escuchó el mensaje para su vida. Y Dios nos ha llamado para la evangelización del mundo. Pero a través de cada uno, Él va a obrar y va a hacer esa evangelización de manera distinta, ¿verdad? Dependiendo de nuestros talentos, dependiendo de nuestra ocupación, dependiendo de nuestro pasado. Todo eso son plataformas. Cuando te aferras al mensaje, ahí eso se convierte en plataformas que Dios va a utilizar para que Dios obre y se cumpla la evangelización a través de tu vida. Por eso es muy importante que estemos escuchando ese mensaje. Él lo escuchó, José. Él entendió que Dios por su gracia lo había escogido para predicar el Evangelio a todo el mundo. Por eso, esas dificultades eran plataformas. Él sabía muy bien hacia dónde iba, ¿verdad? Entonces, no se preocupaba por nada. Y hay gente... Yo, cuando empecé a viajar en avión la primera vez, la verdad que era un sufrimiento. Yo no tenía miedo a la altura, ¿no? Pero no sabía muy bien qué tenía que hacer dentro del avión, ¿no? No me sentía cómodo, ¿no? Y estaba así como un poco encogido, ¿no? Eso es lo que me pasaba a mí. Entonces me sentaba allí en mi asiento y no me movía en todo el viaje. Y era un viaje largo, pero yo no me movía, no sabía muy bien, ¿no? No tenía libertad, estaba ilimitado, ¿no? No sabía cómo funcionaba eso. Y a lo mejor tenía sed y no, me esperaba a que pasaran las aeromozas a dar la comida, ¿no? No sabía realmente a qué tenía derecho. Y uno puede estar así en el avión. Es un sufrimiento, ¿no? Pero bueno, llegué al sitio. Pero cuando ya empecé a viajar, empecé a entender a lo que tenía derecho, ¿no? Podía perfectamente, si tenía sed, apretar un botón y venía la aeromoza y le pedía pues un zumo de naranja, un jugo de naranja, y me lo traía. O sabía que a ciertas horas pues ponían comida en la cola del avión, o que podía darme una vueltecita y caminar, ¿no? Que es muy importante hacer ejercicio en viajes largos. Total, que estaba súper relajado, ya estaba tranquilo, me ponía a orar, me ponía ya de una vuelta, saludaba a la gente. Era distinto, ¿verdad? Y cuando uno de verdad se aferra al mensaje, a la palabra de Dios, cuando entras en ese itinerario del pacto y sabes 100% que Dios lo va a cumplir, puedes disfrutar en todas las situaciones, en todas las cosas que te vengan. Por eso José, tomando ese mensaje, él tenía claridad de que Dios lo iba a levantar para hacer la evangelización del mundo. Por eso lo veía todo de otra manera, ¿verdad? Lo ves todo de otra manera. Y cuando, por ejemplo, lo pusieron como esclavo, él entendió que era la manera de ir a Egipto, porque allí tenía que predicar el Evangelio. Él decía, bueno, es la manera que Dios hace para enviarme a Egipto. No son mis hermanos. No, eso Dios lo utiliza para cumplir
ese mensaje que me ha dado. Y se aferraba fuertemente al mensaje. Por eso es muy importante que estemos aferrándonos a ese pacto absoluto para nuestra vida. Que estemos entendiendo cuál es ese mandato celestial que Dios tiene para nosotros. Si me aferro a Él, voy a poder pasar todas las situaciones. Es lo que hemos hablado varias veces, ¿verdad? Esa mujer que quería reformar la cocina. Quería hacer una cocina porque era muy vieja, quería hacer una cocina nueva. Entonces pidió un presupuesto y se presentó el dueño de la empresa y tomando las medidas, escuchando a la mujer, le hizo por ordenador cómo le iba a quedar la cocina, ¿verdad? Era perfecto. Y la mujer súper contenta viendo esa foto. ¿Cómo me va a quedar la cocina, verdad? Y este hombre que tenía experiencia le dijo, señora, esa foto le va a quedar así, tal cual. Pero esa foto guárdela. Guárdela. Y si se siente mal, en medio de las obras, la saca y la mira. No entendió la mujer, pero bueno, guardó la foto ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Empezó el proceso de construcción de la cocina, ¿verdad? Empezaron los albañiles a entrar, a ensuciarle el pasillo, a pegar los golpes todo el día, entrar al baño y bueno, cómo quedaba, imagínense. Entonces, un desastre, ¿no? Y ya la mujer, bueno, los primeros días podía aguantar, pero al final, viendo su casa era un desastre, ¿verdad? Y viendo la cocina que estaba destrozada, pues la mujer ya estaba a punto de llorar. Pero en ese momento se acordó y abrió el cajón y sacó esa foto, ¿verdad? Y vio, ¡wow! Mi cocina va a ser así, ¿no? Y eso le daba esperanza, ¿verdad? Eso le quitaba todo ese sentimiento, ¿no? Y ¡pum! Volvía a guardarlo. Pasaban los días y otra vez la mujer ya se ponía de los nervios. Pero en ese momento abría el cajón y veía la foto, cómo iba a quedar su cocina. Qué bonita iba a quedar. Vale la pena, vale la pena. Así poco a poco, esa foto se hizo realidad. ¿Por qué? La palabra de Dios siempre se cumple. Por eso hay que aferrarse a la palabra, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y los ojos también somos engañados ahí. Por eso tenemos que estar, en primer lugar, tomando el mensaje de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que experimentó José. José no era un superhéroe, él era como nosotros, pero se aferró a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en primer lugar. A veces permite esas situaciones para que estemos aferrándonos al pacto absoluto de Dios. Porque todo lo demás no funciona. La gente fallamos y otras cosas fallan también. Solo Dios no falla. Por eso tenemos que centrarnos, apoyarnos, confiar solo en Cristo a través de su palabra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando fuertemente, en primer lugar, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Dios les ha escogido a través de Cristo y Él quiere utilizarlos para la evangelización del mundo. Es algo absoluto, nada ni nadie lo puede parar. Que se aferren fuertemente a ese pacto. En segundo lugar, ¿cuál es el método? Y hay muchos métodos, pero la obra la hace Dios. Dios hace su obra. Él tiene todo preparado, Él es soberano, como hemos dicho antes. Por eso, si Dios lo ha hecho todo, en Cristo ha hecho todo para mí, ¿qué es lo que me queda hacer a mí? Aferrarme a su palabra y disfrutar. ¿De qué? De que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y eso es lo que hacía José. Él se aferraba al pacto, pero cada día que hacía, él disfrutaba de que Dios estaba con él. Tenía esos tiempos donde estaba meditando ese pacto, donde oraba. Y así tenemos que vivir. ¿Por qué? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la mayor bendición. Eso nada ni nadie nos lo puede quitar. Eso es lo que tenemos que gozar. Ahí está nuestra verdadera felicidad. Que Dios está conmigo. Y eso es lo que hacía José. Era un esclavo, pero era más rico que el faraón. Porque él estaba disfrutando, como decía Pablo, en la abundancia y en la escasez. ¿Por qué? Porque su disfrute era Cristo. Y eso es la verdadera felicidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el método? Dios está con usted. No importa la situación, la dificultad, disfrute cada día. ¿Cómo? Tomando la palabra,
orando, desafiando en el evangelismo. Y va a disfrutar también de ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Va a ver cómo Dios obra con las personas, cómo Dios obra en todo momento. ¿Y qué va a ver también? La unidad. Dios obra en todas las situaciones. Dios está con usted. Dios obra cuando estamos juntos como iglesia. Emmanuel. Dios obra en todas las situaciones. La unidad. Eso es lo que hacía José. Por eso en el pasaje que hemos leído hoy, él estaba allí en casa de Potifar. ¿Y allí qué hacía? Él oraba. Y con esa fuerza, ¿qué hacía? Trabajaba lo mejor posible. ¿Qué ocurrió? Que Potifar vio que Dios estaba con José. Ahí se levantó Emmanuel, Dios con nosotros. Pudo ver que José tenía algo que ningún otro esclavo tenía, que Dios estaba con él. Por eso lo puso como administrador. Y a través de José todo era prosperado. Todo. Hasta las lechugas del huerto eran prosperadas a causa de José. ¿Y eso qué es? Dios que obra. El reino de Dios se establece. En todas las cosas se levanta el poder de Dios. Ese es el método. Por eso que esté disfrutando. De verdad, Cristo ya ha hecho todo para nosotros. Que estemos disfrutando que Dios está con nosotros. ¿Y qué es lo tercero? En medio de ese tiempo donde podemos estar en lo más bajo, en primer lugar, que tomemos el mensaje. Que disfrutemos que Dios está con nosotros. Y que esperemos el ¿qué? El horario de Dios. El horario. Dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y que Dios hizo todo hermoso en su tiempo, dice la palabra. Por eso José cada día disfrutaba de que Dios estaba con él. Sabía que ese pacto, ese mensaje se iba a cumplir y solo esperaba el horario de Dios. Cuando era administrador de la casa de Potifar, uno podía pensar, dice, ahora estoy bien, ¿no? Pero de repente ocurrió algo muy extraño. La mujer de Potifar lo quería engañar para hacer cosas incorrectas, pero José se escapó y lo juzgaron. Y era algo injusto, ¿verdad?, meterlo en la cárcel. No había hecho nada José. Pero dice la palabra, no muestra la palabra que él intentara defenderse. Esa mujer no sería la primera vez. Su marido sabía cómo era esa señora. Pero José no dice la palabra que él intentó defenderse, ¿no? Decir, no, ha sido ella, ¿no? Y eso que José era muy respetado por Potifar. ¿Por qué se callaría José? Porque José sabía que su destino, que el plan de Dios no era simplemente hacerlo administrador de casa de Potifar. Eso era parte del horario de Dios. Había otro objetivo, que era cumplir la evangelización del mundo. Por eso él se calló, sabía que estaba pasando a otro horario. ¿Y por qué lo meten en la cárcel? Esa cárcel no era una cárcel de presos normales, era de presos de oficiales del palacio. Es decir, que si en la finca de Potifar José, como capataz, él pudo aprender a gestionar la administración, cosa que le iba a ser muy beneficiosa para cuando fue gobernador, ahí en la cárcel aprendió política. Y él sabía que estaba dentro del horario de Dios, que estaba dentro del itinerario del pacto. ¿Por qué? Porque él de verdad se aferró a la palabra. Sabía que Dios lo iba a utilizar para la evangelización del mundo. Por eso disfrutaba cualquier día, dentro de la cárcel, fuera de la cárcel. Él estaba gozando de que Dios estaba con él. Y simplemente se dejaba llevar para ver el horario de Dios en cada situación. Cuando pudo Dios interpretar el sueño a través de José, donde el panadero iba a ser ajusticiado y el copero iba a ser restaurado, cuando iba a salir el copero, José le dijo, acuérdate de mí. Pero el copero se olvidó, ¿verdad? Pasaron 2 años. Y de repente, en 2 años, pudo acordarse de que José estaba en la cárcel cuando Faraón tuvo un sueño.
Dice la palabra algo muy interesante ahí, que en ese momento dice apresuradamente, cuando llegó el horario es apresuradamente, dice que salió José de la cárcel. ¿Y qué ocurrió? José le dio la gloria a Dios delante de Faraón. Y Dios dio la interpretación a través de José. En ese momento lo pusieron como gobernador de todo Egipto. Imagínense, ¿cuánto tiempo habría pasado de ser un preso a ser gobernador? Pocas horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó el horario de Dios. Que tomemos el mensaje. Es lo más importante. El pacto que Dios da para nuestra vida, para utilizarnos para la evangelización del mundo. Que cada día gocemos del método de Dios. Que tengamos nuestra manera de disfrutar. Dios está con nosotros. Emmanuel, la unidad. Dios está en todas las cosas. Y que esperemos el horario de Dios. Ciertamente Dios siempre cumple su palabra. Que se aferren a la palabra y que estén disfrutando. Ciertamente en cada momento Dios está con nosotros. Nuestras vidas para ser testigos. José en su horario llegó a ser gobernador. Empezó a vender todo el grano. No había grano en otro país, solo en Egipto. Y él era el administrador. Vinieron de todas las naciones. No había comida en ningún lugar. Ese grano representa al pan. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Él compartió de Cristo a todas las naciones. El mensaje se cumplió. Por eso, el Dios que está con José es el Dios que está con nosotros. Que puedan tomar fuertemente esa palabra. Ya en Cristo hemos recibido todas las respuestas. Tomando ese pacto, vamos a recibir todas las que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Señor, que en medio de las dificultades estemos escuchando tu voz, tomando ese mensaje de vida que tienes para nosotros, ese pacto absoluto, que podamos cada día disfrutar que tú estás con nosotros, de Emmanuel, de la unidad, Señor, que podamos estar viendo tu horario, esperando tranquilamente, disfrutando, viendo cómo tú haces la obra y tienes todo preparado, porque tú siempre cumples tu pacto, tu palabra. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.